hacer un acto presencial un poco mayor que el día de hoy. Me acuerdo haber manifestado que no habría mejor efecto en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que el avance que se pudiera dar precisamente en esa igualdad, precisamente en el trato, precisamente en el empoderamiento de la mujer. Si logramos algo de ese avance, yo estoy seguro que el trabajo está caminando. Todos ustedes saben que hoy es una conmemoración, no es una celebración, sino que partimos de un hecho donde desgraciadamente se perdieron vidas, donde desgraciadamente se pusieron condiciones peores en contra de la mujer. Esto, si bien de alguna manera y en algunos lugares ha disminuido, no ha sido así en lo general. Es vergonzoso cuando llegan asuntos en gente, sobre todo, en todas las esferas familiares pasan, pero sobre todo en aquellas que menos pueden defenderse. Y yo creo que la labor debe de ir encaminada más a este sector. Hoy tengo una gran oportunidad y lo digo con toda sinceridad de que Dulce María Sauri está aquí presente. Los años que me distinguió como su colaborador, muy pocas veces tuve la oportunidad de hablar cuando ella estaba presente. Dulce, como cariñosamente la llamamos, es una especialista, es una de las mujeres más inteligentes que ha dado nuestro Estado y que a nivel nacional tiene un prestigio único en defensa de la mujer. No mencioné los nombres de las personas que nos acompañan nuevamente, pero sí las saludo a todos con el único fin de hacer más breve esta intervención. Bienvenidos al Poder Judicial, a este auditorio Víctor Manuel Cervera Pacheco. Bienvenida a Dulce. Yo le decía hoy temprano a Marta, solo hay 3 mujeres que me han mandado: mi mamá, tú y Dulce María. ¿Sabe por qué? Porque fue mi jefa 4 años. Fui su procurador y fui su secretario general de gobierno, y mis gratos recuerdos me hacen que con mucho afecto y con mucho cariño yo te dé la bienvenida personal y estoy seguro institucional a nombre de todos los que integramos el Poder Judicial. Muchísimas gracias. Bienvenida. Dulce María Sauri Biancho es licenciada en Sociología por la Universidad Interamericana.
Quiero comenzar agradeciendo cumplidamente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, al Poder Judicial del Estado de Yucatán, a su presidente Ricardo Ávila, así como también a la magistrada Ligia Cortés, por la posibilidad de estar con ustedes para realizar algunas reflexiones en torno al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Efectivamente, no es un día para celebrar, es un día para hacer memoria, para reflexionar, para buscar realizar un balance de lo avanzado y sobre todo para visualizar cuáles son las cuestiones que enfrente de nosotras, de nosotros, hacen todavía difícil el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, ni más ni menos que los que nos corresponden como personas. No son derechos distintos a los de los hombres, son derechos para cuyo ejercicio los obstáculos que enfrentamos las mujeres son distintos y nos coloca ciertamente en muchos aspectos de la vida colectiva en condiciones de alta dificultad para efectivamente exigirlos y ejercerlos. Dicho esto, también quiero comenzar haciendo un reconocimiento de mujeres yucatecas que nos hacen posible que estemos sentadas aquí el día de hoy y que además integrantes magistradas de la Sala Superior o del Tribunal del Poder Judicial del Estado participen plenamente. Han sido presidentas de este Tribunal Superior Ligia Cortés, con la que coincidí una parte de mi actuación como gobernadora del Estado a principios de la década de 1990, y Migdalia Rodríguez Arcobedo, que también coincidí con ella una parte del quehacer. Por eso adquiere mayor relevancia la ceremonia del día de hoy, en la que estuvo presente la secretaria de las Mujeres del Estado de Yucatán, Cristina Castillo Espinosa, para reconocer a través de una placa en la vivienda donde habitó Rosa Torre González, primera mujer electa como regidora en todo México, formando parte del Ayuntamiento de Mérida 1923-1925. Por eso no puedo menos que pensar en las tres mujeres que fueron diputadas por primera vez en México, integrantes de la 28 legislatura del Congreso del Estado: Elvia Carrillo Puerto, a Raquel Cip Cicero, a Beatriz Peniche Barrera. Y también quiero recordar a Fidelia Sánchez de Mendiburo, que fue la primera mujer yucateca diputada federal en 1967, y a Mirna Esther Hoyos Eslam, que fue la primera mujer senadora de Yucatán. Yo creo que cuando hacemos memoria de todo lo que hemos logrado las mujeres en este largo proceso de lucha, por eso la conferencia se llama de 8 de marzo, en 8 de marzo, vemos que efectivamente los espacios de participación se han estado ampliando, muy distintos a los que hace 100 años tenían las mujeres. Hoy también por la noche se va a instalar una placa conmemorativa en el Teatro Peón Contreras de la celebración del primer Congreso Feminista de 1916, de enero de 1916. Congreso feminista motivado por una pregunta central que las congresistas debatieron durante los 3 días que duró este acontecimiento histórico. ¿Cómo manumitir a las mujeres de yugo de las tradiciones? Manumitir es una palabra en desuso actualmente. La traducción al castellano actual es liberar a las mujeres de yugo de las tradiciones. Y
la exposición que voy a hacer, no sin antes hacer un rápido recuento histórico, me interesa mucho plantearles el futuro, lo que viene, lo que tenemos que hacer para transformar lo que en el fondo reclamaba esta pregunta, las tradiciones, el conjunto de valores, de principios, de conductas, de costumbres, de tradiciones que finalmente son los grandes obstáculos en el ámbito de la cultura para que efectivamente podamos ejercer nuestros derechos. Hay factores fundamentales de los avances. Yo destacaría en primer término la alianza entre mujeres. Y es una alianza que va más allá de la pertenencia a organizaciones de la sociedad civil, a funcionarias de del ámbito federal, del ámbito estatal, del ámbito municipal, mujeres deseosas de participar en la vida colectiva, no solo en la política, sino también en la economía, en la academia, en la investigación, etcétera, etcétera, que han logrado trascender sus diferencias y encontrar el factor común que suma los esfuerzos. Esto no hay que olvidarlo nunca. Sobre cualquier otra situación, los avances que hemos logrado y los que tendremos en el futuro se fundamentan en nuestra capacidad de construir las alianzas a pesar de nuestras diferencias. La segunda cuestión que se marca justamente en estas alianzas es la relación entre el gobierno y la sociedad civil. Sé que no pasamos el mejor momento de esta relación. Sé que desde el gobierno federal y particularmente desde la Presidencia de la República se ve a la sociedad civil como adversaria y a sus organizaciones francamente como enemigas en el esfuerzo de hacer de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra comunidad, una sociedad mejor. Sé que como en otras ocasiones los chaparrones institucionales exigen poner un paraguas para, en la medida de lo posible, no mojarnos más de lo necesario. Pero igual que los chaparrones, la tormenta cesará y seguiremos buscando consolidar las alianzas entre la sociedad y el gobierno, porque sabemos que las fuerzas de uno sin nosotros no dan los resultados que demandamos. Quiero también hacer un reconocimiento dentro de estos avances al federalismo mexicano, porque el plural que usamos para referirnos al género femenino, las mujeres, habla también de las distintas condiciones que tenemos las mujeres en los estados del país, en el lugar donde habitamos, la ciudad, el tamaño de la ciudad, si somos mujeres de una generación o de otra, si somos habitantes urbanas o rurales, si son mujeres indígenas, etcétera, ¿no? Este reconocimiento de la pluralidad de la condición de género demanda también un reconocimiento del federalismo y un respeto por la forma en que cada estado de la República busca cumplir sus propósitos de la igualdad plena. Quiero también destacar una cuestión de la que hablamos mucho y algunas veces se nos desdibuja, la perspectiva de género. La perspectiva de género es una estrategia, es una herramienta que busca lograr el objetivo general que es la igualdad. La igualdad de género se logra si hay esa estrategia. ¿Y en qué consiste la perspectiva de género? Básicamente en lograr definir cuáles son las diferencias, las desventajas que tienen las mujeres en relación a los hombres en una condición, una situación, un programa dado. Y si estas desventajas están presentes, ¿cómo hacer para eliminarlas? Por eso les decía que es una estrategia y es también un instrumento, es un procedimiento, es un proceso. De poco podemos vanagloriarnos si exclusivamente hablamos del propósito de la igualdad, si no establecemos en concreto cómo se tiene que manifestar esa igualdad y cómo tenemos que
que eliminar los obstáculos para que verdaderamente se materialice. A ver, antes de abordar el futuro, déjeme también hablar de los avances del 8 de marzo de 2022. ¿Cómo nos encuentra? Tenemos paridad perfecta en la Cámara de Diputados. La 65 legislatura del Congreso de la Unión está integrada mitad mujeres, mitad hombres. Si hay oportunidad, ya les platicaré cómo la paridad en todo que se estableció en la Constitución en 2019 le dio elementos, primero al Instituto Nacional Electoral y luego al Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para poder acercar hasta lograr la representación paritaria perfecta en esta legislatura. Tenemos también, por primera vez, 7 mujeres gobernadoras de su entidad, 6 gobernadoras de los estados y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que fue electa en 2018, las otras 6 apenas el año pasado en la elección de junio de 2021. Cifra que prácticamente es la totalidad de las mujeres que hemos gobernado un estado desde que Griselda Álvarez lo hizo en 1979. También tenemos las candidaturas igualitarias a las presidencias municipales, pero mucho ojo en estos avances. Y voy a citar el ejemplo de Yucatán, que ustedes conocen muy bien. Yucatán tiene 106 municipios. Los partidos políticos que contendieron en junio pasado tuvieron la obligación de presentar 58 candidaturas de mujeres, 58 candidaturas de hombres. Cada partido definió, de acuerdo a criterios que se elaboraron en IEPAC, y los cuales hay que perfeccionar, en qué municipios presentaba mujeres, en qué municipios presentaba hombres. Sin embargo, solamente hay 31 mujeres presidentas municipales. Y esto nos tiene forzosamente que llamar la atención para que podamos revisar qué sucede en el ámbito de la cultura, en ese ámbito de las costumbres, de las conductas, de las tradiciones, que hacen muy difícil que se vote mayoritariamente por una mujer en ciertas partes del Estado. Y no es para decir, como no eligen a las mujeres, pues mejor presento un hombre. No, sino justamente para ver qué trabajo tenemos que hacer para que las mujeres de ese municipio y las mujeres del estado de Yucatán podamos remover ese obstáculo que impide que ellas participen plenamente como autoridades municipales. Eso lo dejo como una nota y una preocupación de lo que tenemos que hacer. Ahora vámonos con los estancamientos y los retrocesos, que ojalá no tuviera yo el día de hoy en esta reflexión que tener una balanza mucho más inclinada hacia el retroceso que hacia el avance. Fíjense que el avance, estoy hablando de números. Ahorita en los retrocesos voy a estar hablando de acciones, voy a estar hablando de calidades que se han deteriorado en este largo camino para el ejercicio igualitario de los derechos. En primer término, lo señalaba ya el magistrado presidente Ricardo Ávila, están las secuelas del COVID. Si aplicamos la perspectiva de género, acuérdense, las diferencias entre mujeres y hombres, a las secuelas del COVID, nos vamos a encontrar con toda claridad de que ha sido mucho más costosa la pandemia para las mujeres que para los hombres. No me refiero exclusivamente, porque no habrá quien falte que diga, se mueren más los hombres que las mujeres de COVID. Pero no es eso. Estamos hablando de los que viven, de las que viven. En primer término, porque el confinamiento obligó a que las tareas domésticas, las funciones de las mujeres en el seno de la familia se intensificaran sin posibilidad de poderlas delegar. Pero además
las mujeres asumieron otras responsabilidades, como fueron las que tienen hijas e hijos, de ayudarlos a poderse conectar a la televisión, a la computadora, a hacerlas de maestras, para tratar de que el daño a la educación de los hijos fuera menor. Pero no paramos allá. ¿Cuántas de esas mujeres con carga familiar mucho mayor tuvieron que dejar su labor remunerada fuera del hogar? Simple y llanamente porque no podían conjugar su función de comerciante o de empleada con la de responsable del trabajo doméstico en la casa. ¿Y cuántas mujeres también no vieron que en la decisión de las empresas, de los negocios, de disminuir su plantilla laboral, fueron las primeras que salieron? Como sucede generalmente cuando hay una crisis. Entonces, un programa para enfrentar los resultados de la pandemia que tenga perspectiva de género tiene que partir de esas diferencias. Y hasta el momento seguimos esperando, porque ni siquiera se ha visualizado con claridad más allá del diagnóstico. La segunda cuestión que aflige particularmente es que las violencias contra las mujeres no cesan. No solamente no cesan, sino se incrementan. Los feminicidios, el camino al reconocimiento de un asesinato de una mujer como feminicidio porque se hizo a partir de su condición de género, ciertamente ha mejorado la clasificación, pero sigue todavía pendiente. Estoy segura que el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán está muy, muy pendiente de todos aquellos casos clasificados como feminicidio por parte de la Fiscalía. También estoy muy consciente de que hay que trabajar muy duro con la Fiscalía para que no haya, digamos, equivocaciones cuando se trata de clasificar un delito como feminicidio. Afortunadamente el Código Penal del Estado de Yucatán ha avanzado en ese sentido, pero ya tenemos la letra, ahora hay que ver la aplicación. Pero además hay nueva emergencia de fenómenos de violencia contra las mujeres, sobre todo en el ámbito digital. Fenómenos desconocidos hasta hace relativamente poco y que justamente afligen a las mujeres más jóvenes, a las mujeres que precisamente por su edad son y se sienten más vulnerables frente a este fenómeno del ciberacoso y en general de lo que sabemos que ha estado sucediendo que vulnera la integridad física de las mujeres. Ahí hay un terreno muy importante para que se acorte la brecha entre lo que se está legislando y lo que se está aplicando en la realidad. Tenemos también como grave retroceso el desmantelamiento de programas institucionales para facilitar la participación de las mujeres en la economía y en el trabajo remunerados. Cito ejemplos. Estancias infantiles. Estancias infantiles no hay que verlos simplemente como un programa que ya lo sería en sí mismo meritorio para atender a la primera infancia, a los niños y a las niñas de 0 a 4 años de edad, sino hay que verlo también como el ejercicio del derecho de las mujeres a la participación económica a partir de que pueden dejar a sus hijas y a sus hijos en condiciones de seguridad mientras trabajan. Este programa estaba hecho fundamentalmente para mujeres en la economía informal, mujeres que no tienen acceso al Seguro Social o al ISSSTE o a las guarderías del ISSSTEI y tienen, vamos a decir, si quiere trabajar, que dejar a sus hijas y a sus hijos, pues que la atienda algún familiar, con todo lo que esto implica. El programa había empezado en 2007, es un programa que se había ido construyendo y perfeccionando, más de 10,000
estancias infantiles en todo el país, en lugares, vamos a decir, cercanos al domicilio o cercanos al lugar de trabajo de las mujeres. También, por cierto, los hombres con custodia de menores podían acudir a estos lugares, a estos centros, y simplemente el nuevo gobierno decidió que, habiendo detectado supuestamente una serie de irregularidades, el programa desaparecía y se sustituía por 800 pesos mensuales, pagados bimensualmente, para aquellas madres de menores de 0 a 4 años. Nosotras sabemos qué puedes hacer con 800 pesos para garantizar que tu hija, que tu hijo va a estar bien cuidado. No tienes manera de hacerlo. O sea, es una mentira. Y esto privó a las niñas y a los niños de la seguridad, de la formación en la primera infancia, y privó a las mujeres del derecho a trabajo. Y ahí está pendiente. El otro programa que también, aquí lo digo y se está hablando mucho de ello, y espero que el gobierno del Estado lo recupere, como ha estado sucediendo en otros estados de la República, es el programa de escuelas de tiempo completo. Otra vez, no solo es el derecho de la infancia a tener un ejercicio de su derecho a la educación, de calidad, a la seguridad, etcétera, que lleve a que la jornada escolar sea de 6 horas o de 8 horas en aquellos planteles que incluyen la comida, sino también de las mujeres. A ver, piensen ustedes por un momento, madres y padres de familia, que son la mayoría de quienes están acá, que tienen a una hijita que va a cumplir 4 años el día de mañana, el 9 de marzo, y lo tienen en la guardería del ISSSTE o del ISSSTE o del Seguro Social, bueno, y mañana les dicen, a ver, ya tiene 4 años, aquí está, se acabó la guardería. ¿Qué haces, madre trabajadora, con una criatura de 4 años a la que llevas al kinder? Sí, pero el kinder tiene una jornada de 3 horas. ¿Quién la cuida cuando sale? ¿Quién ve por ella? Vámonos al otro grado, a la primero de primaria. Un poquito más larga la jornada escolar, pero igual, ¿quién ve por los menores? Y los adolescentes, las adolescentes de la secundaria. Si la madre y el padre trabajan y llegan a la casa, y ellos ya están grandes, ya pueden calentarse su comida, ¿no? Pero ¿quién ve por ellos? Las escuelas de tiempo completo justamente estaban en condiciones de lograr que esto pudiera superarse. Entonces, la desaparición de las escuelas de tiempo completo como programa federal atenta gravemente contra los derechos de las mujeres y los derechos de la infancia en México. No es un asunto de pesos y centavos, no es un asunto de ladrillos, porque el dinero supuestamente se va a un programa de escuelas nuestra para mejorar la infraestructura escolar. Es cuestión de futuro de la niñez y del presente de las mujeres. Y el cuarto retroceso, yo les puedo decir así, llanamente, no existe perspectiva de género en los programas que está impulsando actualmente el gobierno federal. El anexo 13 del presupuesto de egresos de la Federación, que es el que tiene que ver con los presupuestos destinados a las mujeres, a partir de 2019 empezó a inflarse. Me imagino así como un pez sapo, gordo, 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 inflado, inflado, inflado. ¿Por qué? Porque el programa más cuantioso en transferencias de dinero en este momento de la Administración Federal es el programa de adultos mayores. Tiene una cantidad cercana a 250,000 millones de pesos. ¿Qué hacen? Dicen, el 50% de los que están en adultos mayores son mujeres, por lo tanto, 125,000 millones de pesos van a las mujeres. El programa de becas para estudiantes es un programa en el que hay niñas y niños. 50% van a las niñas, 50% van a los niños. Y sigue inflándose.
el sapo. Pero el programa de adultos mayores absolutamente carece de perspectiva de género. Ustedes saben que hay más mujeres que hombres mayores de 60 años o mayores de 65. Casi el 54% de esos grupos de edad son mujeres. Los hombres tienen una esperanza de vida menor, se mueren antes, vamos a decir, que las mujeres. Las mujeres tienen más años de vida y justamente las mujeres en las pensiones son, en mi generación, que es la que se está pensionando actualmente, un porcentaje mucho menor porque la participación en el mercado laboral, la cotización con derecho a pensión era mucho más baja de lo que es ahora. Bueno, pues si viven más y son más, alguien se ha metido a revisar en los padrones de adultos mayores cuántas adultas mayores están inscritas. Alguien se ha metido a revisar demográficamente cuántas mujeres faltan de inscribirse. Alguien está haciendo una política proactiva para que aquellas que tienen derecho y que no han ido porque no saben cómo hacerlo, o es más, o no saben que existe este programa, no han sido acompañadas para inscribirse. Yo digo que no. Otro ejemplo claro de la falta de perspectiva de género es el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Igual, si ustedes ven el anexo 13, van a ver que la mitad de ese programa, ahorita creo que son como 5,000 millones, dice que son de mujeres. Falso, de toda falsedad, y les voy a decir por qué. Las personas que son susceptibles de recibir el apoyo son personas entre los 18, los 29 años, que no estudien ni trabajen fuera del hogar, o sea, que no sean económicamente activos. Bueno, nadie se tomó la molestia de analizar ese grupo de edad para encontrarse que más de 2/3 partes está integrado por mujeres. Y la razón está a la vista, porque las mujeres son las que se quedan, si son madres jóvenes, atendiendo a los pequeños, las que se quedan también en las tareas de la casa, pendientes de las tareas de la casa. Entonces, ¿qué podemos decir cuando en vez de reforzar estancias infantiles para que las mujeres con hijos menores de edad pudieran dejarlos y meterse a ser capacitadas en las empresas, en los negocios, con este apoyo, con esta beca, cancelan las estancias infantiles? Es decir, falta, como no hay perspectiva de género, falta la integralidad de las acciones gubernamentales. A ver, yo tengo muy claro que ya hemos logrado superar la etapa de las disposiciones legales discriminatorias contra las mujeres. Hemos logrado también, en alguna medida, lograr que las leyes vayan transformándose en la medida de nuestras demandas y necesidades de igualdad. No hemos logrado plenamente que los reglamentos, que los procedimientos derivados de estas leyes efectivamente distingan las condiciones desiguales entre mujeres y hombres. Ahí hay un terreno en lo que es necesario trabajar y trabajar muy duro. Ustedes lo saben, ustedes que aplican la ley aquí en el Poder Judicial del Estado, como juezas, jueces, magistradas y magistrados, saben que la perspectiva de género es fundamental para entender las condiciones de las mujeres, pero también de las exigencias, por ejemplo, para desarrollar un procedimiento judicial, la manera distinta como una mujer lo puede satisfacer que como un hombre, desde las garantías, vamos a decir, que hay que dejar en un juicio, ¿no? Cuando las mujeres tienen mucho menos a su nombre y no pueden disponer en un momento dado de una cantidad de dinero para garantizar sus fianzas, ¿no? O sea, todo esto nos debe de llevar a pensar en que sí tenemos que aplicar la perspectiva de género en los procedimientos
para buscar agilizarlos, para buscar que no sean injustos con las mujeres, porque, como dice el refrán popular, justicia tardía es justicia denegada, y ustedes buscan siempre que la justicia sea oportuna y que la determinación se aplique plenamente. A ver, pero les decía yo al principio que lo más difícil que tenemos pendiente está en el ámbito de la cultura ahora. Y está en lo que no se puede legislar, sino hay que transformar. ¿Qué no se puede legislar? No se puede legislar para decir, una mujer puede gobernar muy bien el ayuntamiento X como un hombre. Porque no son solo los hombres, también somos las mujeres, las que finalmente pensamos adentro de nosotras que esa persona, esa mujer, que es igual a nosotras, no tiene las capacidades de las que nosotras creemos que carecemos. Si ella ¿cómo va a mandar a la policía? Si yo no me veo mandando a la policía, entonces pues mejor no voto por ella, voto por el hombre, porque ellos siempre han mandado. Esa cultura es la que hay que transformar. Yo estoy segura que si se logra, vamos a decir, avanzar como lo estamos haciendo, y afortunadamente las nuevas generaciones de mujeres no lo preguntan, lo toman, se lo apropian, vamos a lograr que esto verdaderamente camine, pero tenemos que acelerar el paso. ¿Qué implica como tareas pendientes? Yo diría que en primer término fortalecer a las instituciones. Ya aquí les he hablado de instituciones y programas que han desaparecido, otros que se encuentran bajo asedio, hay que buscar defenderlos, y el ámbito estatal es un ámbito, vamos a decir, indispensable para que esto, pues, no en cascada suceda. Sé que son recursos federales los que dejan de llegar. De alguna manera tenemos que ver cómo le hacemos. Piénsenlo en términos de resistencia. Son un poco más de 2 años. Esperemos que como sociedad logremos a quienes vayan a participar en la contienda electoral del 2024, podamos exigirles el compromiso para recuperar derechos que se han visto vulnerados. Pero yo aquí les quiero hacer un planteamiento para concluir. El planteamiento fundamental en esta nueva etapa de la lucha por los derechos de las mujeres es el derecho a los cuidados. Vamos a ver qué es esto. Les anticipo, y ojalá la argumentación logre fundamentar esta aseveración, que la implantación del derecho a los cuidados es tan revolucionaria como fue en su momento la lucha por el derecho al voto por parte de las mujeres. ¿Y por qué? El derecho a los cuidados es el que tenemos todas las personas a ser cuidados en todo nuestro ciclo de vida, desde que nacemos hasta que se nos cierran los ojos, todo el ciclo de vida. El derecho también tiene 2 partes, de quien es cuidada, es cuidado, y de quien cuida. También vamos a ver la parte de quien cuida. Hay 2 tipos de cuidados. Un cuidado que tiene que ver con la persona, o sea, cuando estamos en la primera infancia, bueno, pues que te cuiden desde que empieza a caminar, etcétera, etcétera, tu desarrollo, etcétera, etcétera. Y después, cuando llegamos, vamos a decir, a la tercera edad, donde hay una serie de problemas también, y hay otro cuidado, que son las personas con discapacidad, que puede darse en cualquier momento del ciclo de vida.
Pero dentro de ese cuidado de las personas hay también dos tipos. Uno, quienes cuidan en forma remunerada y quienes cuidan en forma no remunerada. Quienes cuidan en forma no remunerada son fundamentalmente mujeres, por no decir en forma exclusiva. Les decía yo que este es el cuidado de las personas. Vamos a ver el otro apartado, el cuidado de las familias. Es decir, quien hace la comida, quien lava la ropa, quien hace el súper, quien provee lo necesario para que la familia, integrada por X miembros y en la forma que ustedes quieran, ese núcleo familiar, pueda vivir todos los días, ¿no? Salir a trabajar, salir a la escuela, ¿verdad? Llegar y encontrar comida, etcétera, etcétera. Esa parte del cuidado, ¿quién lo hace fundamentalmente? Mujeres. Y aquí hay un elemento central, que es el elemento revolucionario. Revolucionario en el sentido de que tenemos que revolucionar nuestra manera de ver el mundo. El cuidado no es responsabilidad solo de las mujeres y no es responsabilidad solo de las familias. El cuidado es una responsabilidad del Estado y la sociedad en su conjunto. El primer paso se dio cuando se definió calcular el valor económico del trabajo no remunerado de las mujeres. Ya incluso pueden ver las estadísticas de ahora, se calcula que el 27% del Producto Interno Bruto del país es representado por el trabajo no remunerado de las mujeres. Pero lo que sigue es muy bien, 27% del producto. ¿Y qué? ¿Qué sigue? ¿Por qué el derecho al cuidado de las mujeres, que descansa sobre las mujeres, tiene que seguir pendiendo exclusivamente sobre los hombros de las mujeres? Y aquí viene la propuesta. La propuesta es crear un sistema nacional de cuidados. Y un sistema nacional de cuidados en lo que las responsabilidades hasta el momento exclusivas prácticamente de las mujeres sean compartidas por el Estado, asumidas por el Estado a través de políticas públicas y de programas específicamente dirigidos a compartir la responsabilidad del cuidado. Es muy amplio, muy revolucionario. Estamos hablando de un sistema que su mera implantación requiere recursos, no solamente económicos, que son enormemente cuantiosos, sino también recursos humanos y sobre todo una visión de largo plazo. En un sistema nacional de cuidados, estableciendo el derecho al cuidado, que está en la Constitución o va a estar en la Constitución cuando el Senado finalmente retome lo que aprobamos en la Cámara de Diputados el año pasado, a principios del año pasado, dice, hay que establecer un sistema nacional de cuidados. Eso es lo que se deriva de la reforma del derecho al cuidado. Pero para poder empezar, tenemos primero que abordar el tema estadístico. ¿Quiénes son y en qué ciclo de vida, cuántos son las personas que deben ser cuidadas y cuidar? No me vengan con que somos 126 millones y de los cuales el 51% somos mujeres, no es suficiente. El tema es, por ejemplo, los menores de 0 a 4 años de edad, estos que se quedaron sin estancias infantiles. Al implantar un sistema nacional de cuidados, tenemos que establecer cuáles son los programas y las políticas públicas para que las y los menores de 0 a 4 años puedan tener la atención y que permitan que las mujeres, que son las que están a su cuidado, hagan o, vamos a decir, desarrollen estos otros derechos que tienen. El segundo grupo para el inicio de la implantación del Sistema Nacional de Cuidados tiene que ver con las personas con discapacidad.
¿Cuántas madres de familia que tienen hijas, hijos en situaciones, en condición de discapacidad, pues simplemente no tienen manera ellas de que los atiendan? Bueno, ¿dónde están las políticas públicas? No solo el dinero, ahorita hay poco menos de 1 millón de personas con discapacidad que reciben, pero vean el censo, hay más de 4 millones, 5 millones de personas con discapacidad. Y además estamos hablando de personas de todo su ciclo de vida y algunas discapacidades que van a existir hasta el último momento de la vida de esa persona, ¿no? Entonces, ahí tienes 2. Y tercero, el tema del cuidado de las y los adultos mayores. A ver, la esperanza de vida de las mujeres y los hombres en este momento, bueno, a ver qué nos dicen los demógrafos después de lo que sucedió con el COVID, pero estamos hablando de que los hombres eran 73 años y las mujeres 77. Sí, pero el problema estriba en las enfermedades crónico-degenerativas, que cada vez, conforme la población de México envejece, dice que la relación entre el número de niñas y niños menores de 14 años de edad y las personas adultas mayores de 60 años y más se va a invertir en 2030. Va a haber más personas de 60 años y más que menores de 14 años, con todo lo que esto implica. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para que la atención, el cuidado a las y los adultos mayores sea compartido, sea además una prioridad del Estado mexicano? Yo diría que muy poco. Ahí están las pensiones. Yo no menosprecio de manera alguna la pensión de adultos mayores, o sea, recibir 1,700 pesos, entiendo, mensuales, ¿no? Ahorita creo que hay, lo ha anunciado el presidente, la determinación de que llegue a 4,000 pesos en 2024. No voy a establecer la relación con el salario mínimo, porque pues ya el salario mínimo está bastante más arriba, pero es bueno, qué bueno que hay esa cantidad para muchas personas, ¿no? Adultos mayores. Pero ¿qué puedo decir si les dan, por un lado, 1,700 pesos y por el otro lado, en el Seguro Social, en el ISSSTE, van a pedir su medicina, no hay, y la tienen que comprar? O sea, te meto en una bolsa y te la saco en el otro. Pero la cuestión no es así solamente, que ya de por sí esto sería un tema fundamental para ver con perspectiva de género y perspectiva también de ciclo de vida. ¿Qué pasa con los que somos senescentes? Palabra rara, ¿verdad? Ustedes, si pensamos en los adolescentes, si pensamos en el origen de la palabra y del concepto, vemos que son los que salen de la niñez y llegan o van a llegar a la juventud, están en ese tránsito. Estos son los adolescentes. ¿No será que tenemos que elaborar una nueva categoría, la categoría de senescentes, para entender a las personas entre 60 o 65 años, si lo queremos ver más cerca, y los 80 años u 85? Y entender que como los adolescentes requieren determinado tipo de políticas públicas en todo sentido, también los senescentes requieren un conjunto de políticas públicas para poder ser cuidados, atendidos y vivir plenamente sus derechos. Yo diría que esta es una tarea muy importante del Sistema Nacional de Cuidados. Y conste que solo estoy hablando de la primera parte, es decir, del cuidado de las personas. La otra parte de un Sistema Nacional de Cuidados es el cuidado de las familias. Desde luego el cambio cultural de que el trabajo doméstico, el trabajo en las casas, el trabajo compartido, que mujeres y hombres pueden hacer lo mismo para
lavar la ropa, lavar los platos, ir al súper, cocinar, etcétera, etcétera, que es una transformación que desde mi perspectiva, no sé si de adulta mayor, creo que los jóvenes y las jóvenes lo están viviendo mucho mejor, ¿no? Yo no he oído ahorita mucho reclamo cuando va a hacer la compra el marido, no como antes, que iban al mercado los hombres muy temprano para que a las mujeres no se les acercara a nadie, es decir, hacían el mandado por celos, no por ayudar. Pero creo que ya se comparte mucho más, ya dejar a las niñas y a los niños a cargo de los papás. Me da muchísimo gusto cuando veo en los baños de hombres el anuncio de que hay cambiadores para los bebés, o sea, ese tipo de cosas que nos marcan un cambio cultural, qué bueno, pero no es suficiente. Un sistema nacional de cuidados requiere políticas públicas deliberadas que permitan descargar responsabilidades en los hogares que recaen principalmente en las familias. ¿Dónde están los comedores populares? Que no solamente eran para combatir el hambre, que una razón por sí mismas, sino también para socializar la elaboración de los alimentos, entre otras cuestiones. Estas son las tareas del futuro. Este es un futuro presente, porque para que el futuro llegue, tenemos en el presente qué hacer, empezando con los reclamos, empezando con las exigencias, empezando con denunciar los retrocesos, que no son meramente una cuestión de carácter administrativo, son retrocesos en ejercicios de derechos. Y que finalmente podamos ir suscitando voluntades para construir un sistema nacional de cuidados que nos permita ejercer el derecho a los cuidados. Quizá algunas o algunos de ustedes, cuando hablo de esto, estén pensando como pensaron hace 100 años, cuando el reclamo del voto de las mujeres. Pero una revolución cultural, yo sé que es una revolución que se mide por generaciones, y esta generación está lista para hacer su propia aportación a la revolución cultural. De las mujeres que venimos de luchar por el ejercicio efectivo del derecho al voto y a la representación política, de las mujeres de todas las edades que luchan por una vida libre de violencias contra las mujeres y una sociedad en que la cultura de la paz sea la que domine. De las mujeres jóvenes, de las que desde su niñez saben que tienen derechos y el derecho a luchar por ellos, por esos derechos que ahora o se les son limitados o les son negados. Que sirva el 8 de marzo de 2022 para dejar esta voluntad para construir un sistema nacional de cuidados que nos permita a mujeres y hombres vivir plenamente todos y cada uno de nuestros derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Saúl. Excelente presentación, como siempre, planteándonos una realidad de lo que estamos viviendo, lo que se ha avanzado, pero también lo mucho que nos falta para tener realmente esa igualdad. Muchísimas gracias. Pues no sé si alguien de ustedes tuviera alguna pregunta, algún comentario, con gusto. Sí, tenemos por allá.
hay que cuidar a alguien, ¿no? No hay que ir muy lejos, pensemos, todos tenemos un ejemplo, ¿no? Cuando pensemos en los niños, justo ahorita lo que pasó en la pandemia, si los niños se quedan en la casa, la primera que se queda en la casa es la mamá o la abuelita, ¿no? Si hay una persona con discapacidad, pensemos quién es su cuidador, es una mujer. Cuando un abuelito ya no puede salir, quien lo cuida es una mujer. Son muy raros los casos donde son los hombres. Y es una realidad que son cuidados que se hacen con mucho cariño, ¿no? Y justo a veces por meter esa cosa del cariño, no tomamos en consideración que pues el cariño no es una moneda de cambio, ¿no? Y que estas mujeres pues necesitan también luego transitarse. Y a mí algo que me ha dado un poco de pronto de trabajo con el paso del tiempo es cómo seguirme, lo que yo quería saber es cómo seguirme cuestionando y cómo seguir cuestionando a los demás, porque por ejemplo, usted tiene una capacidad maravillosa de cuestionar sin alterarse, sin salirse de sus casillas, sin ofender, sin ser grosera, sin ser agresiva, ¿no? Y veo que tiene esa capacidad tanto para cuestionarnos a nosotros y dejarnos pensando, como lo hizo con este Sistema Nacional de Cuidados, porque yo ya había oído lo de los cuidados, pero no había pensado lo del Sistema Nacional, que es verdad, no lo había pensado, los cuidados son una cuestión de política pública, totalmente. Y cómo hacer para poder como seguirme siempre cuestionando y seguir siempre cuestionando, pero como desde ahí, desde un lugar propositivo y menos combativo, ¿no? Como para poder seguir, porque ahorita todo lo que hizo fue siempre logrando encontrar estos puntos de unión, ¿no? Y este punto de cómo realmente lograr una igualdad nos mejora a todos como sociedad y menos como a veces como yo me siento pues la verdad harta. Ay, gracias. A ver, déjame decirles, esta es una lucha aquí, estoy viendo a varias compañeras de muchos años de batallas, ¿no? Es una lucha en que el desaliento, desde luego que está presente, ¿no? De pronto sientes que ya, ¿verdad? Ahí vamos, ¿no? Y ¡pum! Algo sucede y ahí vamos para atrás, ¿no? Luego, una cosa que aprendí, me lo enseñaron otras compañeras feministas, ¿verdad? Que me dice, el cuerpo de mujer no garantiza visión de género o compromiso de género, porque también, o sea, parte de esta transformación de la cultura que tenemos que hacer es que las mujeres, cuando entramos a mundos dominados por los hombres, creemos que la única manera de entrar a ese mundo es tomar los valores de ellos y reproducirlos, incluso hasta las formas. Yo recuerdo mucho, como una anécdota chistosa, que en 1982, la primera vez que fui diputada federal, llegué a la Cámara de Claro y dije, a ver, ¿cuáles son las reglas de la Cámara de Diputados? No, pues aquí está el reglamento de la Cámara de Diputados. Voy a leer el reglamento y decía, para asistir a las sesiones solemnes, la primera era sesión solemne, porque era la instalación de la legislatura y el informe presidencial, hay que ir de traje negro. Y dije, caray, pues ¿cómo que de traje negro? ¿Por qué me van a obligar a poner un traje negro? Es que era 1934 cuando se expidió el reglamento. Hasta 1954 no hubo una sola mujer en la Cámara de Diputados. Cuando yo llegué en el 82, apenas habían pasado 132 diputadas en las distintas legislaturas. Que lo que hicimos, porque éramos varias, éramos como el 12% del total de las legislaturas mujeres. Fuimos del color que quisimos. Yo me acuerdo que me compré un vestido rojo bien bonito. Pero
decir es que las luchas por las transformaciones, y en este caso, por la transformación que tiene que ver con el ejercicio de derechos de las mujeres, está llena de obstáculos. ¿Cómo nos ayudamos entre nosotras? Por eso decía que la alianza entre mujeres es muy importante. Algunas veces lloramos juntas, ¿verdad? Otras veces tramamos juntas. Déjenme decirles que a mí me parece sensacional, no sé quién lo hizo, pero esa genialidad del Zeppelin para denunciar, o sea, es producto de esa imaginación, esa capacidad. Lo único que te sugiero, Rosa, nunca dejes de luchar. Nunca dejes de luchar. Van a haber muchos problemas, seguramente, pero hay que tener un propósito claro, que es cuando dices, y es un propósito para construir, no un propósito para destruir. Los propósitos de destrucción acaban destruyendo a la misma persona que los anda promoviendo. Vamos a ver qué va a pasar con el destructor número 1 que tenemos todas las mañanas, ¿no? Entonces, yo creo que por allá. Y sirvan también estas palabras para que pues nosotras, las de la generación, que ya casi nos vamos a poner etiquetas históricas, también no nos desavestemos. Tan malo es regodearse con aparentes triunfos como flagelarse por aparentes derrotas. Nada es definitivo. Bueno, creo que esta conferencia es excelente, doctora Saúl, muchísimas gracias. Pues bueno, le damos la palabra a la magistrada Ligia Cortés para breves palabras de agradecimiento. Muchas gracias. Pues brevemente, como una buena estudiante, ya todo lo ha dicho la gran maestra. Ciertamente, y voy a hablar rápidamente de mi asociación altruista Yermi Parres. Tenemos ya 30 años trabajando en la periferia y, como decía hace un momento la doctora, entre otras temáticas, estamos con un programa de dar despensas y cobertores, y en ocasiones que hay bienhechores que nos regalan cajas de huevos o pollos. Lo hacemos. Hace 30 años que lo estamos haciendo. ¿Pero por qué lo hacemos? Primero, para conocer la problemática, escucharlos, atenderlos y enseñarles, doctora, que deben denunciar las violaciones que tienen, aunque sean sus maridos, sus parejas, estar pendiente de sus hijos adolescentes. Por eso hay muchos delitos y delincuentes, y los programas pues no llegan a ellos, porque no lo saben, sí lo saben, pero no saben qué más van a necesitar. Entonces, a través de la asociación hemos hecho muchas y seguimos haciendo muchas actividades. Y segundo, en el Poder Judicial, como usted está viendo, la mayoría son mujeres. Mujeres que se han desempeñado estudiando cada día, son amas de casa, muy bien, ¿cierto? Preparan su comida, muy bien, limpian la casa o ven que se limpia la casa y todas las actividades. Son mujeres valientes, valiosas y muy importantes. ¿Qué les paga a ellas? El amor a sus hijos, el amor a su esposo. Pues vamos a verlo desde ese tiempo. Pero ella sigue. Acá el COVID le dio muy fuerte a muchos varones y se quedaban hasta 10, 15 días tirados. La mujer 7 días y aquí estaba adelante. Porque el marido siempre desea que lo cuide. Decía nuestro presidente, 3 mujeres me mandan. Eso lo digo, no yo. Entonces, doctora, aquí las mujeres, todas
tienen hijos pequeños, adolescentes y ya algunos profesionales. Y siguen adelante con ese deseo de que en el Poder Judicial el triunfo de la igualdad de derechos sea reconocido. Y cuando presentan examen, pasan las mujeres, pasan también los varones, pero por el presupuesto quisiéramos que todos tuvieran en ese momento ya trabajo. Pero bueno, pero vamos haciendo la lista. Ha sido una experiencia muy grande, doctora, haber trabajado con usted en ese tiempo, el gran regalo que usted nos dio hasta el día de hoy. Muchos compañeros están aquí, gracias a que se presentó un programa. Estaba la magistrada Vitalia, la tía de Rosita, la magistrada Mercedes, entre otras mujeres, la magistrada Mira, y se le presentó a usted un problema muy fuerte, que era el presupuesto, que si usted nos podía ayudar en el salario. Usted hizo maroma, circo y teatro, y a partir de usted tuvimos un salario digno, oneroso, tal vez, pero hemos estado trabajando y seguimos trabajando, sirviendo a la sociedad con ese respeto que se merece. La mujer siempre será el símbolo del amor, de la unión, de la familia. Acá en el trabajo es un símbolo de respeto. Y cuando alguien acosa a alguna de las compañeras, hemos tomado las medidas también enseñarles aquí a las compañeras y compañeros que pueden denunciar ese acoso laboral, ese acoso sexual. El presidente está muy consciente, los señores magistradas y magistrados, señores consejeros y consejeras. Es un derecho que se ha ganado, porque hay en todos lados este tipo de acoso. Y yo lo que siempre les he dicho, denuncien, acérquense a la unidad de género, tanto del Consejo, como está la señora consejera Sara Luisa, como con nosotros. Es importante para que sus derechos e igualdades de hombres y mujeres son escuchados. Y sí es importante que la mujer y el hombre no se sientan solos. En la oportunidad que tengamos más adelante, los programas que se presentan, el pleno del tribunal los acepta porque siempre son en beneficio de ellos y para servir mejor a la sociedad. Que es una lucha diaria, sí señora doctora, pero es una lucha diaria en la cual también se atiende a las diferentes organizaciones civiles donde se les escucha para que las personas a quienes ellas representan, ¿sí?, nosotros tengamos conocimiento de sus denuncias, de su solicitud, para poder platicar. No podemos ordenar a nadie, los jueces son autónomos, pero sí podemos escuchar y preguntar a las mismas partes si es posible algún arreglo, esta mediación. O sea, las situaciones que se comparten aquí son muy delicadas, muy importantes. Por eso la persona que entra a trabajar tiene que tener ese amor a la camiseta. Y si no, se va. Y si no, no presenta examen y cree que a través de estar cerquita de ti ya tiene un trabajo. No, doctor. Aquí se las han ganado. Y mis respetos para cada una de ellas y cada uno de ellos. Esto que usted acaba de mencionar es una temática muy importante para que nosotros estamos conociendo la otra línea
de las estadísticas de una mujer que se ha distinguido por estar en el área política, a la cual me refiero a mí. No conozco mucho, pero sí sé la sabiduría de la señora Dulce, sobre todo ese escucha. Ella siempre está en ese momento para escuchar. Y muy bien dijo Rosita, usted sabe escuchar, no se molesta, sabe dar la respuesta y sabe estar en el momento oportuno. Varias compañeras, al ser invitadas y compañeros al ser invitados a esta conferencia tan importante, me dijeron, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hice qué? Pero es que es bien difícil localizarla, ella está ocupada, no tiene tiempo. Pues yo no sé quién les dice a ustedes eso. Yo siempre que saludo a la señora le he pedido y ella siempre ha accedido. Creo que es la forma de guiar a las personas. Alguien te dice, no vayas, y entonces tú dices, pues no voy. Pero dices, bien, ese es el proceso. Pero pues yo me avanzo y dije, nada voy a perder, y por eso en diciembre le pedí el regalo a Santa Claus que me escuchara y que nos regalara esta conferencia. Señora, esté con nosotros, esta es su casa, el apoyo del presidente también, para tener este maravilloso 8 de marzo, de conmemorar a mujeres valiosas que lucharon hasta perder la vida, y que nosotros, como nos dice ella, hay que luchar. Y una de esas luchadoras está aquí, Cristina, que luchó y se firmó un convenio histórico. 106 municipios, hay una mujer, y la hay que respaldarla, y aquí estamos para respaldarla. Cristina, suerte, éxito. Y doctora, ¿qué le puedo decir a usted? Siga siendo nuestro guía. Ese liderazgo que usted tiene, no cualquiera lo tiene. Es un liderazgo de respeto, de trabajo, de sinceridad, de mando, pero sobre todo de apoyar causas nobles. Me consta y por eso la admiro, la respeto y soy su fan. Muchas gracias a todos. El Poder Judicial del Estado, a través de